Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es martes 15 de septiembre, martes de Escuela Bíblica, y nos corresponde la lección número 11 del leccionario, volumen número 39. Y el título que nos concierne hasta ahora trabajar y compartir en esta hora es el avance y ministerio de la juventud. Comenzamos. En la primera porción dice la guianza de Dios. La parte A dice un joven guiado por Dios. Aunque en la lección posiblemente está dirigida un poco a los jóvenes, pero en realidad en términos de la lección. Pero la realidad es que los textos y los contextos aplican para la iglesia en general, desde la niñez hasta la persona más anciana que esté al alcance de estos estudios. Así que siéntase en la comodidad de escuchar, de atesorar y tener la libertad de que si Dios le habla, pues recibir la palabra, gozarse y seguirse adelante. Gloria al Señor, siempre aprendiendo algo nuevo. En esta porción solamente eh, escribí como tal, o prácticamente como ven en el slide, está solamente la porción, porque pues la porción indica que la lectura son 3 capítulos, el 37, 38 y 39. Pues obviamente pues no voy a no poner todos esos versículos ahí, pues imagínense, es un poco complicado. Pero sí vamos a hablar un poquito de esa porción del joven José, que muchas veces se predica de él, muchas veces estudiamos, leemos las porciones bíblicas que comienzan desde el capítulo 37 en adelante, de Génesis, de este varón, de este joven que Dios cumplió unos propósitos muy hermosos en él. Y pues vamos a hablar un poquito de él para ver cómo atemperamos su historia, cómo fue su caminar, cómo fue su peregrinar, cómo fue su vida y ministerio mientras estuvo aquí en la tierra. Y es interesante porque comienza, si comenzamos con el 37, comienza un poco hablando yo diría como un poco de inocencia, que muchas veces es peculiar y es común en los jóvenes. En muchos jóvenes hay cierto grado de inocencia, obviamente, porque muchas veces pues desconocen quizás los riesgos que muchas veces tienen alrededor, muchos riesgos que tienen en su entorno. Y por eso muchas veces no pueden identificar cuando alrededor pues hay cierto peligro. Y curiosamente, aunque sabemos que fueron cosas que Dios permitió para posteriormente glorificarse, como lo sucedió a Moisés cuando iba a donde Faraón a solicitarle que dejara ir al pueblo. Él iba, el corazón de Faraón era endurecido, pero era con la intención de posteriormente glorificarse, de Dios glorificarse a través de Faraón, para que Faraón entendiera quién precisamente era Dios. Y se glorificó de una forma tan hermosa, hermosa para el pueblo de Israel y Moisés, y contundente para Faraón y sus ejércitos que perecieron en el mar rojo. Bien, dicho esto, gloria al Señor. eh, Interesantemente, pues José, Dios le comienza a hablar, hablando de la guianza de Dios. Dios le comienza a revelar en algunos sueños, y dentro de esos sueños Él se los comienza a contar. Dentro de esos sueños, obviamente, esos sueños estaban plagados de revelaciones que le iban a acontecer, de revelaciones o sea, mira qué poderoso, amado, qué poderoso, porque Dios solamente le revela, escuche bien, jóvenes, adultos, todo el mundo, todo el que esté al alcance de esto, Dios solo le revela el final. Qué hermoso. Qué hermoso, porque Dios solamente les revela en aquellas
visiones, pues que se iban a postrar delante de él, no para gloriarse, pero esa era la revelación, que una espiga, las espigas que tenían sus familiares, incluso su padre, se inclinaban hacia donde él, y posteriormente tuve otra visión adicional. Todo esto es interesante, porque solamente le mostró, curiosamente, el final, el cumplimiento. No le mostró que iba a ser, que posteriormente, luego que una vez contado ese sueño, que lo hizo inocentemente, y lo hice quizás con contentura, no quizás para gloriarse ni nada, solamente lo hizo con sencillez de corazón, ¿verdad? Posiblemente, de eso entendemos, eh, pero no sabía que eso iba a levantar, lamentablemente, celo, porque como José en ese entonces era su padre lo había tenido en la vejez, pues su padre, dice la Biblia, pues que como que le como que tenía un tipo de favoritismo, de alguna forma, por ponerlo así. Eh, y pues ya sus hermanos le tenían pues les chocaba, les molestaba que esto ocurriera. No culpo en cierta manera a sus hermanos por quizás sentirse un poquito rezagado, y a los padres hay que tener, ¿verdad? Aprovecho, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que intentar darle ser equitativos con todos los niños, para que uno no sienta más que otro. Y es intentarlo, intentar que uno no sienta más que otro. A veces es difícil porque sabemos que hay uno que a veces se porta mejor que el otro y todo eso y bla bla, hay unos que son más cariñosos, bla, bla, pero al final de todo, todos son hijos iguales. Así que hay que tener conciencia con esto y tratar de ser equilibrado, para que todo esté en control. Pero eso despertó, lamentablemente, pues un malestar en sus hermanos, siendo así que cuando su padre lo envía a que verificara que estaban haciendo para verificar que estaban haciendo sus hermanos, pues yendo y para enviarle un mensaje, pues yendo hacia allá, José, pues cuando sus hermanos le vieron de lejos, pues planificaron pues para matarle. Pues en todo ese planificar, entre tanto decidían qué iban a hacer con él, pues lo tiraron a una cisterna. Interesantemente, de esa cisterna, cuando los hermanos lo fueron a buscar, ya los madianitas lo habían encontrado, y los madianitas lo vendieron a los ismaelitas, y posteriormente fue reenviado cuando llegaron a Egipto, y fue vendido a Potifar, que era un oficial de un faraón. Y allí pues José, aunque fue vendido ya en este tiempo, ya había sido vendido 2 veces, eh, pero aún así, que de eso se trata la guianza de Dios, es que todavía con todo y con todo eso, con todo lo que le estaba ocurriendo, que Dios no le reveló nada. Dios solamente estaba con él. Dios solamente le reveló el final, el cumplimiento. Qué cosa más poderosa, ¿no? Solamente le reveló el final, el cumplimiento. Pero en eso estaba una cisterna, había sido vendido prácticamente no, había sido vendido como esclavo. Eh, pero la gracia de Dios estaba con él, y Dios siempre lo prosperaba. Entonces, a tal nivel que siempre lo ponía en gracia. Y era prácticamente, pues quedó encargado de los quehaceres de la casa de Potifar. En todo esto no empecé, como estaba encargado de todo, pues también lamentablemente pues la mujer de Potifar pues estaba un poquito ahí descontrolada, y pues intentó pues acercarse a José de una forma un poquito más, pues una forma incorrecta, una forma un poquito más incorrecta, anyway. Pero lo interesante del caso es que el escenario, porque cuando sucedió esto, José y la esposa de Potifar estaban solos en la residencia. Es interesante que el escenario estaba totalmente listo
para que José pues pecara con ella, o sea, básicamente durmiera con ella. El término que utiliza la Biblia es para que durmiera, pero obviamente pues sabemos cuál es el asunto del descontrol de la mujer de Potifar. Perdón. Y pues básicamente ella pues intentó, ¿verdad? En varias ocasiones pues a ver si José quería el acercamiento. Pero lo interesante de esto fue que aunque el escenario estaba preparado para que lamentablemente José pecara, estaban solos, pues él era joven, no dudo que la dama fuera muy hermosa, pero me encanta el hecho de por qué precisamente él no durmió con ella. Precisamente es eh, para, para no pecar contra Dios. Eso lo dice en el versículo 9 del capítulo 39, de forma no exactamente, ¿verdad? Pero de una forma en términos de pregunta. Pero el asunto era para no pecar contra Dios. Ese es el meollo. O sea, él lo que no quería era deshonrar a Dios con sus actos. Y con el intento de no deshonrar a Dios con sus actos, pues cuando la dama trató de allegarse a él, pues él huyó. Y después, lamentablemente, incluso huyendo, la dama le tiende una trampa y dice que como se quedó cuando huyó, pues la dama como lo tenía agarrado, pues le arrancó, ¿verdad? Se quedó con la ropa de él en sus manos y después le montó un asunto como si él se hubiese tratado de traspasar. Interesantemente, eso no fue lo que Dios le prometió, pero él estaba precisamente en el proceso, porque después fue encarcelado, pero aún allí en la cárcel. Mira qué interesante, porque eh, si, si ponemos lo que él está viviendo versus lo que Dios le prometió, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, mira la guianza tan potente de Dios. Lo que Dios le prometió versus lo que él estaba viviendo no se parecían en absolutamente nada. Era totalmente contrario. Es como si es como si te hubiesen prometido una fruta bien rica y cuando tú la pruebas te sabe a, no sé, a brea, no sé, en verdad, un sabor bien amargo, no sé ni qué decir. Pero lo que quiero decir, lo que sí quiero decir es que precisamente lo que le estaba viendo no se parecía. Estaba encarcelado ya. Ya en el capítulo 39 ya había sido vendido 2 veces. Intentando hacer lo bueno para Dios y para no deshonrar a su Señor. Aún así es encarcelado. Pero no empecé a esto, incluso en la cárcel también es prosperado y es puesto encargado de la cárcel. Posteriormente hay muchas más historias muy hermosas, muy hermosas de José, pero hasta el momento la guianza de Dios en la vida, no solamente del joven, sino en la vida del creyente, va mucho más allá de nuestros pensamientos, va mucho más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Cuando Dios, estamos seguros de que Dios es el que promete y nosotros nos esforzamos por ir en pos de esa promesa, Dios se va a glorificar. Pero en ese glorificar, gloria al Señor, Dios también va a permitir muchas cosas que era precisamente lo que le estaba ocurriendo a José, lo estaba guiando, pero le estaban ocurriendo un montón de cosas. En su peregrinaje le estaba ocurriendo una tonelada de cosas que sencillamente prácticamente lo estaban escupiendo. Y el término parece raro, pero todos esos procesos literalmente lo estaban escupiendo en el cumplimiento de Dios. O sea, lo estaban llevando, lo estaban empujando literalmente. Qué interesante eso. Pero volvemos a lo mismo, es lo que estaba viendo la cárcel, es lo que estaba viendo, estaba siendo vendido, es lo que estaba viendo la traición, es lo que estaba viendo, era que estaba encarcelado. Pero todos esos procesos literalmente lo estaban empujando, lo estaban colocando, lo estaban guiando, lo estaban llevando al propósito de Dios. Así que hay que esforzarnos, obviamente con la ayuda de Dios, porque solo no podemos, hay que esforzarse.
bajo la cobertura de Él. Reitero, nosotros solos no podemos, pero con Dios sí podemos. Nosotros no podemos, pero Dios en nosotros sí puede. Nosotros no, pero Él sí en nosotros. Él en nosotros sí puede. Así que hay que solicitamente esforzarnos para que el amor del Señor nos siga guiando hacia su cumplimiento. En la 2, liderazgo. En el Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice la parte A, el llamamiento al liderazgo. Como dice, empieza, o sea, cuando Dios llama, hay un llamamiento al liderazgo, y precisamente como lee el texto que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, precisamente cuando es Dios el que llama, Dios va a cumplir en nosotros, y escucha bien lo que voy a decir, sujeto a que usted realmente se acerque a Él. Porque si usted y yo, lamentablemente, que Dios nos guarde, determina que Dios le haga una promesa y usted determina no ir en pos de ella, eso no se va a cumplir en usted. Posiblemente se cumpla algo parecido o le es añadido, porque dice la Biblia, en la parábola de los talentos, que al que tiene se le dará más. O sea, el que tiene 5 talentos, pues se le añadirán 5 más, para que tenga más, porque fue diligente. O sea que posiblemente, si nosotros lamentablemente determinamos no hacer o no ir en pos del cumplimiento del amor de Dios en nuestras vidas, pues no hay problema. No se va a cumplir en ti, pero eso que sí va a cumplir en ti se va a ser añadido a otra persona, y entonces esa persona va a tener más gozo, más bendición, va a tener más presencia de Dios en su vida, va a tener más experiencias potentes con Dios, porque le fueran añadidas las suyas. Así que no permita que eso acontezca. Vaya fuerte a conquistar lo que le pertenece. Vaya fuerte a conquistar, porque ya Dios se lo prometió, pues le pertenece, pues vamos allá. Hay que ir allá, hay que ir a buscar, hay que solicitamente esforzarse y buscar a Dios en el secreto para que Dios se nos revele y poder obtener esas hermosas fuerzas que solamente Él nos puede dar. Así que hay que estar presto para que cuando llegue ese llamamiento al liderato, pues nosotros poder estar listos y preparados, estar prestos, decirle a Dios, sí, heme aquí, Señor, envíame. Eso se hace, obviamente, como estamos en un asunto, ¿verdad? Tenemos un cuerpo carnal, pero obviamente el escenario precisamente de los asuntos del reino se mueven en una esfera espiritual. Así que para movernos en esa esfera espiritual y poder entender el llamamiento de Dios, pues precisamente hay que esforzarnos por elevarnos a esa atmósfera espiritual para poder escuchar su voz, porque Dios es espíritu. Precisamente su Espíritu Santo pues es espíritu, porque el mismo nombre lo dice. Así que tenemos que elevarnos tenemos que elevar nuestro espíritu, tenemos que elevarnos a ese rango para poder escuchar y pedirle a Dios discernimiento para poder escuchar su voz de forma correcta. ¿Por qué discernimiento, amado? Porque pues obviamente sabemos que hay un adversario mentiroso, hay un adversario que es padre de toda mentira, hay un adversario que se viste como ángel de luz y meramente para desviar el propósito de Dios, o básicamente intentar desviar el propósito de Dios en la vida de cada cual. Y es posible que habiéndolo intentado de muchas formas y siendo de forma infructuosa, o sea, fallando, pues posiblemente intente entonces, aunque te quedes en el Evangelio, pero llamarte en un área que Dios no te ha llamado, o ponerte a hacer cosas que Dios no te ha dicho que hagas.
Obviamente, Dios puede capacitar a cualquiera para hacer cualquier cosa. Puede utilizar cualquier instrumento para hacer lo que Él quiera hacer. Eso, obviamente, Dios tiene un poder infinito, y de eso no hay duda. Con esto no estoy hablando de que se cohiba, de que si fulano, chuletín, empieza a decir, no, que es que tú no puedes porque no, usted ore. Y si Dios le dice que sí, pues usted va para adelante. Quiero hacer la salvedad porque de momento se levanta chuletín y chuletón, y de momento, no, que tú, porque esto, porque aquello, no, porque es que es así, asado en la carne, no, porque es que si no, 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 no. Hay que orar, hay que buscar a Dios y que Dios sea el que nos guíe. Precisamente pues para que cuando venga el llamado, amado, tengamos los oídos afinados, y que si Dios nos envía a ser, por ejemplo, qué sé yo, a ser líderes de algo en específico, no estemos liderando en otra área, y que no se cumplan los propósitos de Dios, que aunque estamos en la obra, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos dentro de la obra, porque recordemos que somos un cuerpo, obviamente, y las manos, todo el cuerpo se necesita, todo el cuerpo es importante, o sea, se necesitan las piernas, se necesitan las manos, se necesitan los dedos, se necesita todo. Así que así funciona el cuerpo de Cristo, y tenemos que ser prontos para que Dios nos eh, ser entendidos con esto, y poder ir específicamente bajo la guianza del amor del Señor hacia donde Dios nos lleve. Y la parte B dice el crecimiento de los líderes. Ya hay habiendo un llamado, reitero, con el llamado hay que pedir mucho discernimiento, mucho discernimiento, amado. Reitero, no sea que usted está haciendo algo que Dios no lo llamó a hacer. Hay llamado, amado, y ¿verdad? ¿Verdad? Esto es una escuela bíblica, y hay que decirlo porque tenemos que aprender. Hay llamados que son de hombres, sin lugar a dudas. Hay llamados que son lamentablemente del adversario, para precisamente, como dijimos, pues desviar, o sea, desviarte del camino donde ya Dios destinó, o sea, desviarte del camino que ya Dios soñó para ti. Pero también está el llamado de Dios, legítimo y genuino. Así que procuremos estar afinados, que nuestros corazones estén afinados para escuchar la voz de Dios y escuchar el llamado genuino y legítimo de Dios. En el crecimiento de los líderes, amados, definitivamente volvemos a lo mismo, bajo la cobertura de sus alas. Hay que, obviamente, estar prontos, ser solícitos, como dice la Biblia, escudriñarlo todo, pero solamente retener lo bueno. Hay muchos ejemplos, no solamente en la Biblia, sino en nuestro entorno. Hay hombres y mujeres que son gente violenta de Dios, como también hay otros que no son tan violentos, y hay de todo. Uno aprende de todo, amado. Uno aprende de la gente de Dios, uno aprende de lamentablemente lo que hay gente que son instrumentos para uno aprender o sea, para uno aprender cómo no hacerlo, para que usted sepa. Hay ejemplos que son para que nosotros aprendamos cómo no hacer las cosas. Mira qué interesante. Hay uno que dice, mire ese varón, esa varona de Dios, wow, qué bueno, ¿verdad? Que es consagrado, que busca de Dios, que busca el fuego de Dios. Pero también otros casos, líderes, que son ejemplos de cómo no hacer las cosas. Pues uno también, pues uno dice, pues está bien, pues mira, este chuletín, pues, ¿verdad? Que es, orar por él, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Según la Biblia, porque tampoco es que el Señor reprenda, tampoco es que somos, ¿verdad? No se trata de estar señalando, pero hay cosas que son reales. Y obviamente, precisamente, pues, la forma de juzgar el bien, de discernir, pues es analizando, porque cómo uno va a discernir si uno analiza las cosas, pues ni modo, pues hay que discernir las cosas.
pues discerniendo las cosas, pues hay personas pues que pues sí se van a poner, ojalá que pueda echar para adelante si es posible. Y dice, mira hermanito, hermanita, mira, ¿qué tú crees? Si vamos a meternos con Dios, vamos a buscar a Dios, mira, vamos a echar para adelante, ¿qué tú crees? Ya, vamos a darle a esto, ya estamos en esto, pues vamos a darle. Pero también hay personas que unos que tiran para adelante, otros que meramente les digo, son ejemplos para ejemplos para cómo no hacer las cosas. Así que en todo crecemos viendo ejemplos hermosos y también crecemos viendo ejemplos no tan hermosos, pero precisamente que también nos enseñan de esa forma. Y en la parte número 3, el ministerio. Hay diversidad de ministerios, como dice en Efesios 4 de 11 al 13, que dice, y él mismo constituyó, perdón, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Mira el propósito tan potente que tiene esto, amado. Esto no es para gloria a Dios y la gente se goza. Y como utilizando el ejemplo de las redes. Y lo digo porque hay gente muy hermosa que lo hacen legítimamente, pero hay gente que también, como ¿verdad? En este mundo en el mundo hay sobre 7 mil millones de personas, que esos son 7 billones de personas y eso es mucha gente. Así que toneladas de historia, toneladas de background, toneladas de formas de comportarse. Todos somos un mundo específico, todos somos un mundo lleno de experiencias, de vivencias y una tonelada de cosas que influyen en nuestra forma de pensar y de conducirnos. Pero habiendo dicho esto, pues volvemos a lo de retomando o siguiendo el hilo de lo de las redes. Pues hay mucha gente que lo hace muy hermosa, pero sabemos que hay gente que también que lo que están es falto de que lo que le hacen es no sé, por el like o algo así. Así que hago la separación porque si le dan like, olvídese, echa para adelante, pues eso es que se está gozando, amén. Pero pues también hay de todo, como hay de todo, pues lo menciono porque volvemos a lo mismo, pues esto es una escuela bíblica y pues uno lo sabe, uno ve el que tira para adelante y se goza. Y el que lo hace de otra forma, mira, si la misma Biblia lo dice, que unos predican por vanagloria, otros por contienda, pues, pero el mensaje es predicado, pues, uno sigue orando y tirando para adelante. Pero en todo esto, pues, hay que enfatizar en la relevancia tan potente y poderosa para que son constituidos todos estos ministerios. O sea, todos estos ministerios son constituidos, pues, precisamente con el fin de perfeccionar a los santos. Ese es el fin. No es que vean a fulano y sutano para que me vean, porque tú sabes, para que empieza con el yo-yo, no, Señor, reprenda, no. Si está eso, pues mira, no se preocupe, pues oramos y Dios mío, ayúdame, quítame esto, tú sabes que la gloria es tuya. Y pues yo no quiero caer en este asunto, así que ayúdame. Y Dios nos ayuda, amado, realmente Dios nos ayuda. Así que el fin fundamental es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira qué cosa tan importante. Mira para qué realmente son todos estos ministerios. Específicamente para esto. O sea, para que la gente tire para adelante. Para que la gente se goce en el Señor. Para que la gente conozca a Dios. Para que la gente realmente tenga poder proveerle de las herramientas. Y que de esta forma puedan conocer, acercarse a Dios. Aquellos que no lo conocen, pues que lo conozcan. Y aquellos que están medio flojitos, pues que vuelvan a encalentarse y que echen para adelante, porque de eso se trata, de tirar para adelante y ayudarnos los unos a los otros. Sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira qué hermoso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que el trabajo es para seguir añadiendo. Seguir añadiéndole conocimiento, ayudándole con el conocimiento, con los testimonios, con todo exhortándoles,
exhortándoles a que echen para adelante, a que se metan con Dios, a que oren, a que lean, que estudien la Biblia, que es muy importante, y que ayunen y que busquen el rostro de Dios, que se eleven para que puedan elevarse a ese rango espiritual y comiencen a escuchar la hermosa y preciosa voz de Dios, hasta que todos los lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere Dios. Que lleguemos a la plenitud de su Hijo Cristo. Amén. Seguimos en la parte B, la última parte. Mantener el ministerio. 14 del 16 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Uy, importante, amado. Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, amado, este asunto de las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de Dios, esto siempre a veces cuando uno lee estas porciones bíblicas, a veces hay un error en la iglesia, es que todo el mundo ve esto como si eso no le pudiera pasar de cerca o a ellos mismos. Y precisamente por eso es que Dios nos llama a estar vigilantes. Porque nosotros podemos ser instrumentos de bendición, pero podemos ser instrumentos de no bendición. Y tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que siempre ser instrumentos de Dios. Se interprete como se interprete, lo tomen como lo toman, instrumentos del Dios viviente. Que el mensaje se dé como Dios lo quiere dar al pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente Él es el que sabe, no yo. No, yo no sé, pero Dios sí sabe. Yo no conozco el corazón del pueblo, pero Dios sí lo conoce. Entonces, precisamente, pues, hay que estar atentos y pendientes, buscando, ¿verdad?, el discernimiento. Más allá de que nos guste a nosotros, hay que buscar que sea aprobado por Dios para gozarnos y que seamos edificados de la forma correcta. Como dice, comenzando, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, lo que dice niño fluctuante es que para que no ser emocional, o sea, para que hoy sí, pero mañana no. Ahorita quiero, pero después no quiero. Entonces me pasó, me pisaron, me pinché el dedito, pero entonces pues, ya, se acabó. Pues entonces, pues, pero que fui para allá, pero que no, hoy no. Pero que sí, pero que no. No, amado. No podemos ser llevados donde quiera por todo viento de doctrina. No. Sólidos en Dios. Aprendiendo, creciendo, porque siempre hay espacio para mejorar. ¿Qué significa eso? Que el que lleva 200 años sabe todo. ¿Qué? Siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para crecer. Hay un montón de cosas que quizás, mira, amado, durante la historia hay cosas que en ocasiones hay muchas cosas que meramente se han repetido como el papagayo, sin buscar, sin leer, sin escudriñar, sin buscar el contexto, sin ver más allá. Entonces sale uno y dice una cosa y en vez de calmadamente, espérate, déjame ir, vamos a orar primero, vamos a orar qué pasa, vamos a buscar la Biblia. No, eso no, ya, pues, eso no, o eso sí, qué sé yo, y tomando determinaciones, lamentablemente, disparando la baqueta, tomando determinaciones en la carne. No, amado. Siempre hay espacio para crecer. Siempre hay espacio para crecer. ¿O usted cree que nosotros somos mejores que los mismos apóstoles? Que creían que Jesús vendría en sus tiempos. Y Jesús no ha venido. Y por eso ellos eran menos que nosotros. No. Eso era su convicción. Pero Jesús no ha venido. O sea, quiero decir, buscar su iglesia, quiero decir. Así que precisamente siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para mejorar. Y esa era la interpretación que ellos tenían, esa era su fe, que Jesús venía en esos tiempos, o sea, en el tiempo de ellos, que Jesús regresaría en esos tiempos, pero no fue así. Han pasado 2000 años, bueno, han pasado casi 2000 años, que estamos en 2000 y pico, pero se cuenta en términos de conteo, pues más o menos sería como cuando para el 2000, más o menos como 2030 por ahí, si hablamos en términos de cuando, si lo contabilizamos en términos de la edad de Jesús o del nacimiento, son detalles que después podemos, que a veces no se ponen
muy de acuerdo y son cosas que son reales. Así que, pero nada, eso es bien, ¿verdad? Son detallitos que también son buenas conocerla y que posteriormente podemos estudiarla un poquito más allá. Seguimos con el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, o sea, puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, a ese es que tenemos que seguir. Ese es el blanco, ese es nuestro maestro por excelencia y él es el que da las instrucciones. ¿Y para qué el Señor da instrucciones? Las instrucciones se dan para que se sigan. Así que nosotros tenemos que esforzarnos, intentar. Porque para qué entonces uno va, Dios mío, dame la instrucción, para después no hacerla? No, amado. No podemos ser ingratos, amado. Tenemos que, y reitero, nosotros no podemos, pero Dios en nosotros sí puede. O sea que si buscamos la ayuda de Dios, nos escondemos de Dios. Cuando nos escondemos de Dios, le buscamos, es que estamos buscando su ayuda, porque reconocemos que no podemos. Nosotros no podemos, pero Él sí en nosotros puede. Y entonces Él sencillamente nos quiere llevar a través de su Espíritu hacia el cumplimiento de lo que ya Él soñó para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Precisamente, ¿cómo se mantiene el ministerio? Precisamente como dice de este versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. O sea, como ahorita mencionamos, que nosotros somos un cuerpo y todas las partes son importantes. Las manos, los pies, los dedos, el torso, el pecho, el abdomen, todo. Cada parte tú tienes su función específica, aunque parezca que no, pero sí. Y todos somos importantes, somos relevantes para que podamos mantener los ministerios que son para la edificación de la iglesia. Así que, amado, nunca se sienta menos, nunca se sienta menos que nadie, meramente procure buscar la voz, procure agudizar su oído a la voz de Dios. Procure que cuando Dios le hable, usted esté lo más listo posible para poder escuchar su preciosa voz. Porque si Dios toma tiempo para hablarle, es porque Dios le quiere llevar hacia el propósito que ya determinó para usted y que ya determinó para mí. Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante en el Señor para siempre. Dios le bendiga.